y bendita palabra del Señor. Aleluya. Vamos a hacerlo en el primer libro de la Biblia. Gloria al Señor. El libro de Génesis. Ya que anoche hablábamos un poquito de los libros de la Biblia, ¿verdad? ¿Y la Biblia tiene cuántos libros dijimos? 66. Amén. Bueno, y ahora vamos a empezar en Génesis. Posible terminemos en Apocalipsis. Aleluya. No se preocupe, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. En el libro de Génesis, capítulo 32, el versículo 24. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, ya lo tiene. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Le damos lectura a la santa y bendita palabra del Señor y la leemos de la manera que está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Génesis 32, 24. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó el sitio o el muslo del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. El 26. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Jacob respondió: no te dejaré si no me bendices. Aleluya. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre. Jacob respondió entonces. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amado Dios, que habitas en gloria, en este momento, Señor, te damos a ti las gracias por darnos este gran privilegio, esta gran oportunidad, oh Dios, de estar reunidos, Señor, una vez más con tus hijos, Señor. Gracias, Cordero Divino, a ti te ha placido. Oh bendito Dios, clamamos y pedimos tu dirección. Habla, Señor, conforme tu voluntad y conforme tu propósito, Señor, a cada uno, Señor, de los que estamos reunidos en este momento y los oyentes, Señor, por los medios. Padre amado, glorifícate. Habla, Jehová, a cada uno por nombre. Te lo suplicamos con todo el alma, con todo el corazón, Señor. Necesitamos de ti, oh Dios. Oh bendito Dios, sacia los corazones, las vidas sedientas, Señor, por medio de tu palabra, Señor, y tu Santo Espíritu, Jehová. Te lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Tuya es la gloria, tuya es la honra, Jehová, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado es el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Parece que escuché que como si están cansados. Bueno, será al revés el asunto, ¿verdad? Aleluya. Pero bueno, en el camino nos alineamos con la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a meditar en esta preciosa oportunidad bajo el tema: habla, Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. No todos quieren que les hable Jehová. Amén. Aleluya. Aleluya. Habla, Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos necesitados. Sí, Señor. Y esta palabra en la boca de Dios, Amén. cada vez que vamos a ella, encontramos el alimento hacia nuestra vida Sí, Señor. espiritual. Gloria al Señor. Vamos a meditar en este precioso pasaje, amados hermanos, muy conocido para todos. Y vemos, amados hermanos, primero yo entiendo al meditar en este pasaje, número uno, la persistencia de Jacob. Una decisión determinada
al ver, amados hermanos, que él persiste en lograr el objetivo. Amados hermanos, a veces nosotros como seres humanos estamos cerquita de lograr el propósito de Dios, pero a veces, estando tan cerca, como que nuestra fe se reduce de una manera que tiende a la manera de no poder lograr el objetivo. Pero cuando el hombre y la mujer se define a lograr el propósito de Dios, cueste lo que cueste, no se rinde. Aleluya. Porque sabe que lo que está buscando es algo que vale la pena. Amén. A veces, amados hermanos, nos preocupamos y hacemos metas y no está malo. A veces se logran y a veces no se logran aquellas metas. Y a veces de nada sirve lograr esas metas porque otros son los que las logran. Gracias. Y a veces nosotros no disfrutamos nada de ellas. Pero mire qué interesante que Jacob, amados hermanos, tenía una inquietud en su vida, no tanto personal. Él estaba enfocado en la vida espiritual. Y él sabía, amados hermanos, que tenía algo en su interior que necesitaba ser saciado de parte de Dios. Y él necesitaba, amados hermanos, un regalo de parte de Dios. Necesitaba ser confortado por el poder de Dios. Necesitaba ser lleno de la presencia del Señor. Y él sabía que nada fuera de Dios podía alcanzarlo. Nada podía lograrlo. Solamente Dios era el único quien podía llenarlo de su poder. Aleluya. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que llega el momento que él se desliga un momento de su familia, de sus hijos, y le dice: quédense acá. Quizás no que los hijos o la esposa fueran algo como nosotros pudiéramos pensar, quizás de atraso, estorbo, nada lo contrario. De seguro, él tenía el propósito de hablar a solas con Dios. Hay momentos que nosotros como iglesia tenemos que entender que es tan hermoso hablar juntos y adorar el nombre de Dios todos juntos y unánimes, como dice la palabra del Señor. El Salmo dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Aleluya. Porque se hace más fácil, ¿verdad? Más sensible a veces, amados hermanos, al ver al lado o se escucha hacia atrás o adelante, en algún lugar se escucha algo maravilloso y nos anima, hermanos. Sí, Señor. Pero a veces solo el asunto es diferente. El asunto a veces se siente más pesado o posiblemente más frágil, amados hermanos, porque parece que a algunos hay vergüenza. A otros hay temor y dicen: ¿qué van a decir cuando me miren llorando? ¿Qué va a pasar? ¿O se van a burlar de mí? El Espíritu Santo trabaja en diferentes maneras, amados hermanos. Quita la vergüenza. Amén. Amados hermanos, hace que se olvide todo. Pero Dios obra en diferentes maneras. Sí, Señor. Pero Jacob, amados hermanos, él determina hablar con Dios a solas. Y él se decide, amados hermanos, y dice la palabra del Señor que en ese momento se encuentra con un varón, amados hermanos. Se encuentra realmente con el poder vivo delante de Dios. Una versión dice acá que es con Dios mismo que habló. Amados hermanos, lo importante es que él habló y pudo escuchar la voz de Dios. Dice la palabra del Señor que, amados hermanos, que era tanto el esmero y que el tiempo había avanzado, y escucha una voz que le dice: déjame, porque ya raya el alba. El alba, amados hermanos, posiblemente ya eran las 4 o 5 de la mañana, qué sé yo, y entonces había una desesperación. Mas sin embargo, Jacob de seguro estaba cansado, pero no se daba por vencido. Amados hermanos, él le dice: no te voy a soltar. Y dice la palabra del Señor, era tanto, amados hermanos, yo creo la fuerza que él hacía, amados hermanos.
Porque a veces se lucha, amados hermanos, y no se siente. Aleluya. De verdad, cuando está en la presencia del Señor, el tiempo transcurre. Cuando el ambiente de Dios, amados hermanos, se mueve en medio de su pueblo, no se siente el tiempo. Aleluya. Pero aunque para el otro sea cansado y aburrido, pero cuando se entra en esa presencia de Dios, amados hermanos, se olvida de todo. Sí, Señor. Yo creo que este hombre de verdad, amados hermanos, es algo que vale la pena aprender de esta palabra del Señor, que Él no se cansó. Amados hermanos, la palabra no lo define a qué horas Él empezó a hablar con Dios. El asunto es que pasaron horas, por supuesto, mas sin embargo Él le dice: no te suelto, con un solo propósito, hasta que tú me bendigas. Alabado es el nombre del Señor. Amados hermanos, es importante la persistencia, amados hermanos, delante de Dios para poder lograr y ver la presencia de Dios que se haga real y viva en nuestra vida personal y espiritual, amados hermanos. Por lo tanto, a veces se lo pasa un vientecito por ahí, que quién sabe de dónde vino, y sin juzgar a nadie. Pero el asunto es que nos conformamos con eso. Así es. Pero Él no se conformó con un poquito. Él dice: no te suelto, no te dejo hasta que no me bendigas. Aleluya. Amados hermanos, qué interesante entender que cuando venimos a este lugar tenemos que venir con ese propósito. Amén. Pero a veces pensamos y decimos: a ver de manera cómo está el servicio, me voy a gozar. Esté esperando que el ambiente esté preparado, hermano. Yo le aseguro que eso es una noticia muy difícil. Así es. Pero qué importante cuando dice la palabra del Señor, amados hermanos, que cuando entremos por esos atrios, que entremos con alabanza, amados hermanos, no confiando ni esperando que el ambiente ya esté listo, alabado Dios, sino que ya venga preparado en nuestra vida, en nuestro corazón, amados hermanos. ¡Aleluya! Esto es lo que Dios quiere. Bendito es el nombre del Señor. Pero dice la palabra que Él persistió. Y ahora le dice: no te dejaré si no me bendices. Aleluya. Yo no sé cuántos vienen dispuestos ahora, gloria al Señor, a lograr ese propósito, esa bendición de parte de Dios. Pero cuando vemos el versículo 27, amados hermanos, dice: ¿cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre. Jacob respondió. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino ¿cómo? Tu nombre. Algo muy importante, amados hermanos, el cambio. Muchas veces nosotros vivimos confiados en el transcurrir del tiempo que Dios hará el cambio, y no está malo, porque Él es el único el que cambia. Amén. Pero cuando vemos, amados hermanos, Dios no solamente bendice a Jacob, sino que también le cambia el nombre. Aleluya. Y aunque si ahora no le gusta el nombre, pues llegará el momento que Dios se lo va a cambiar. Amén. Aleluya. Aleluya. Pero tranquilo, que espere. Bien. Pero ¿qué tiene que hacer? Luchar, ¿verdad? Por esa bendición. Amén. Mire, ahora cuando vemos y le dice, le cambia el nombre, ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel. Israel. Amados hermanos, porque cuando Dios obra en nuestra vida, amados hermanos, personal y espiritual, primeramente, cambia nuestro carácter. Aleluya. Cambia nuestra manera de hablar, hermanos, el vocabulario. Cuando Dios nos hace un cambio en nuestra vida, amados hermanos, nuestros pensamientos son diferentes. Amén. Permitimos que Dios gobierne nuestra vida. Refrena nuestra lengua. Ya no somos tan precipitados como antes. Aleluya. Hay control en nuestra vida personal y espiritual, amados hermanos. Dios no hace un cambio a media. Él cambia desde la cabeza hacia la planta de los pies. Bendito es el nombre del Señor. Por lo tanto, hace una iglesia diferente, amados hermanos. Amén. Aleluya. Pero no vamos a enfocarnos tanto en ello. Fíjese que hay algo muy importante y vamos al siguiente libro. Aleluya, le dije que vamos a empezar desde Génesis hasta Apocalipsis. Aleluya. Aleluya.
Gloria al Señor, así es que no se desespere. Gloria al Señor, sonría, Cristo le ama. Mientras tanto, desde ese gozo de una ofrenda de palmas al Señor. Alabado el nombre del Señor. En el libro de Éxodo capítulo 3 y el versículo 10. Amados hermanos, encontramos ahí este pasaje, amados hermanos, muy alentador. Alabado es el nombre del Señor. Este precioso pasaje, amados hermanos, nos enseña el trabajo de Dios en la vida de Moisés. Aleluya. Moisés, dirá usted, pues, pero es que era Moisés. Pero Moisés era de hueso y carnes como nosotros, amados hermanos. Pero se determinó a servirle al Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que cuando el pueblo veía que la columna de nube se detenía a la entrada del ¿dónde? Del tabernáculo o del templo. Ahora que se levantaba cada uno a la entrada de su tienda, ¿y qué hacían? Adoraban. Primero, número uno, había unidad, amados hermanos. Aleluya. Había respeto. Aleluya. Aleluya, a veces. Y no era con el respeto tanto a Moisés, hermanos, aunque hasta cierto modo el líder se merece respeto. Así es. Si respeta, también se merece respeto. Amén. Entonces, pero ellos no era tanto la reverencia a Moisés, sino que era, número uno, a la presencia de Dios. Aleluya. Porque ¿de qué sirve respetar al líder y no tener reverencia a la presencia de Dios? Parece que quedamos en nada. Porque hay lugares, hermanos, que hasta se venera al líder, al ministro. Y cuando el ministro no está, no pasa nada. Yes. Ni se derrama la presencia de Dios. Pareciera que el ministro, el pastor, en él porta la bendición. Santo Jesús. Y hasta cierto modo se idolatra. Pero eso está en otro lado. Aleluya. Pero este pueblo, amados hermanos, cuando veía la nube, entonces ellos estaban atentos a adorar el nombre del Señor. Aleluya. Y entonces, ahora dice la palabra del Señor que Jehová, amados hermanos, en ese tiempo, mire, no todos tenían el privilegio de hablar con Dios. El líder era el medio, amados hermanos, de hablar con Dios, de presentar las necesidades. Pero dice la palabra del Señor que en el versículo 11, dice que Jehová, amados hermanos, hablaba con Moisés cara a cara, amados hermanos. Mire qué maravilloso. Otras versiones lo explica en otros medios un poquito diferente, pero al final vemos acá que dice la palabra del Señor que Moisés habló con Dios, hermanos. Otros piensan y dicen que había allí como un manto de protección para que Moisés posiblemente no cayera muerto, pero él era el líder. Amén. Era el representante del pueblo. Amén. Pero dice la palabra del Señor que hablaba cara a cara, como cualquiera hoy en día, amados hermanos, habla con su amigo. Aleluya. Qué maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Cuando se empieza una conversación con uno al otro, aunque a veces hay acepción, ¿verdad? Y dice, bueno, pues con este vale la pena platicar, ¿verdad? Y el otro lo ignora. Y al otro de tan imprudente, pareciera que está hablando solo. Está hablando y el hermano hasta se le agota la saliva. Y el otro ingrato está volteando a ver para otro lado. O está en el ingrato teléfono allí. No le pone atención. Y el otro habla y no se de tanto que está hablando, no se da cuenta que está perdiendo su tiempo. Yeah. Mala educación. Así pasa en la iglesia, hasta adentro también, ¿verdad? Aleluya, pero aquí todavía no. Aleluya. Entonces parece que se quedó solo el predicador. Entonces, pero mire, dice la palabra del Señor que él hablaba cara a cara con Dios, hermano. Así es, aleluya. Como quien habla con su amigo.
Es que es hermoso, hermanos, entender que Dios, amados hermanos, cuando el ser humano se acerca, dice, acercaos a mí y yo me acercaré. ¿A quiénes? A vosotros. A vosotros, hermanos. Entonces, a Dios no hay que tenerle miedo. No. Hay que tener temor de fallarle, pero no miedo. Yeah. Porque Él es nuestro amigo, hermano. Aleluya. Y Él quiere hablar con nosotros. Mire qué interesante, amados hermanos, que Moisés, él no era quien podía usar el medio y hablar a distancia o a espalda de parte de Dios para que el pueblo no se diera cuenta, hermano. A malinformarlo, mira, te arciende fuego. Porque mire, entonces, la verdad que no quieren avanzar. No, hermano, Moisés hablaba cara a cara con Dios. Es que cuando se habla cara a cara, amados hermanos, es porque hay seguridad en lo que se va a hablar. Bendito es el nombre del Señor. Pero cuando hay inseguridad, y para que le crean, le dice, por el nombre de mi abuela, que hace 100 años que murió, y menciona todavía por ella para que le crean. Es porque está inseguro, hermanos. Esa es la realidad. Pero cuando hay seguridad, no hay necesidad de mencionar a nadie. Amados hermanos, el nombre de nuestro Señor, amados hermanos, abunda en nuestros labios. Bendito es el nombre del Señor. Por lo tanto, tenemos que ser prudentes para adorar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Están hermosos, seguimos, ¿verdad? Poder de Dios. Aleluya, alabado es el nombre del Señor. Hay algo muy hermoso para seguir avanzando, porque faltan todavía 65 o 64 libros. Aleluya. Vamos al libro de Primera de Samuel. Aleluya, alabado es el nombre del Señor. Aleluya. Primera de Samuel capítulo 3 y el versículo 10, amados hermanos. Y encontramos este precioso pasaje de la santa bendita palabra del Señor. Aleluya. La vida del profeta Samuel. Samuel, usted sabe bien, y se tocaba un poquito de ello anoche, ¿verdad? De con quienes él estaba alrededor, amados hermanos, y vivía, pero no convivía. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra del Señor que estos dos muchachos hacían lo malo. Y allí estaba en medio Samuel. Y algunos dicen ese refrán, que no lo aceptamos tan fácil, que el que se crece o se relaciona en medio de lobos aprende también a qué. Aullar. Aleluya. No tenga miedo. ¿A qué aprende? Aullar. Aleluya. Bueno, algunos no saben qué es aullar. Tranquilo. Aleluya. Sonría, Cristo le ama. Entonces, pero noten bien esto, que este jovencito, amados hermanos, había aprendido a relacionarse con Dios. Aleluya. Y no ponía atención a lo que estaba alrededor, a lo que el Padre había consentido en determinado momento. Pero entonces dice la palabra del Señor, no nos vamos a enfocar tanto en eso, pero vamos a ver que dice la palabra del Señor que se escucha una voz donde estaba dormido Samuel y Elí, el sacerdote Elí. Y dice la palabra del Señor que se escucha la voz donde se menciona el nombre y se levanta desesperado este muchacho y él piensa en su capacidad, que era Elí el que lo había llamado. Y él se levanta y despierta a Elí y él dice, no, tranquilo, acuéstate otra vez, sigue durmiendo. Pero es que Samuel, a pesar de su tierna edad, no era como nosotros, hermanos. Nosotros caemos y por la gracia y la misericordia de Dios es que si no es esa ingrata alarma no despertamos. Samuel no, hermanos. Samuel estaba atento. Dice que al momento que la segunda vez él está pendiente y se levanta desesperadamente y dice que otra vez me está llamando. Y va y le dice, ¿tú me hablaste? Y él le dice, no, muchacho, ve y acuéstate otra vez. Y qué lindo, ¿verdad? Cuando usted se despierta, ¿verdad? Y se vuelve a quedar más tarde en recostarse que quedó. Está soñando. Qué lindo. ¿Ah? Y él dice que no, él se acuesta, pero se acuesta pendiente de el ambiente que se está moviendo. Aleluya. Amados hermanos, más claro, yo entiendo que él ni se dormía, hermanos.
Él estaba pendiente. Es que cuando hay comunicación y conexión con el Espíritu Santo, amados hermanos, hay cansancio, hay sueño, lo que hay hambre, todo lo que pueda haber. Pero si está conectado en la presencia del Señor, se le olvida todo, hermanos hermanos. Aleluya. Aleluya, solo dos, hermanos, aleluya, no me preocupe, alabado el nombre del Señor. Mire qué importante, llega la tercera vez y entonces dice, ahora sí. Y él entiende que no era el sacerdote Elí, era la voz de Dios que le estaba hablando, amados hermanos. Aleluya, llega el momento que entonces dice la palabra del Señor que ese personaje se paró, amados hermanos. Aleluya. ¿A dónde se paró? ¿O se puso en pie? Se puso en pie, amados hermanos. Y entonces dice la palabra del Señor que entonces Samuel, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Samuel, amados hermanos, en ese momento? Él dispuesto en su corazón habla con aquellas palabras y le dice, aquí estoy, Señor. Habla, Señor. Di lo que quieras. Aleluya. Aquí estoy dispuesto, amados hermanos. Eso es lo que cuesta, hermano. Maravilloso Jesús. Es que ya cuando vemos la cosa seria, hermanos, hay problema. Cuesta Aleluya. entender, amados hermanos. Nos enrollamos otra vez. Qué difícil entender, hermano. Dios está dispuesto a obrar y a hablar y a trabajar con nuestra vida. Pero el problema es que nosotros estamos lejos, hermano. Hay que ser honestos. Amén. Y si es para nosotros, dice, Dios nos está hablando. Es al hermano que le cayó todo. Al que no vino, lástima que no vino. Y no, al que no vino, ahí no pasa nada. Si no vino, no vino. Así es. Al que vino, pues gloria a Dios, alabando. Es el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra del Señor que le dijo, habla, que tu siervo escucha. Hermano, mire qué maravilloso. Aleluya. Tu siervo escucha. A veces, hermanos, es tan importante poder tener ese privilegio, hermano. Mire, en una ocasión, la verdad que allí por donde está, hermano, el hermano Juan Carlos, yo estaba allí de rodillas en un servicio que la verdad que, pero yo no sé ni por dónde empezó la alabanza ni dónde terminó. El asunto es que ahí en ese momento de adoración, y ni recuerdo, bueno, y si recuerdo ni voy a mencionar para no elogiar a nadie, pero un ambiente tan especial que hubo en esa ocasión hace como quizás unos 10 veces. Bueno, y dice, en ese tiempo, hermanos, estaba que de la alabanza estaba ese ambiente tan precioso. Y de repente que yo escuché la voz, hermanos. Pero si le digo que la voz de Dios, le miento. Yo escuché la voz de un hermano. Y ese hermano ya no estaba viniendo acá en ese tiempo. Y escucho la voz exactamente de él. Y sentí que puso la mano sobre mi cabeza. Y yo quise levantar la cabeza, hermano, pero no pude. Sentí algo sobrenatural en mi cabeza. Y dije yo, la verdad, Dios es tan real. ¿Y sabe por qué yo quise levantar la cabeza, hermanos? Es que nosotros dudamos, hermanos. Así es. Muchas veces dudamos y por eso no logramos nada. Así es, aleluya. Por eso es que no logramos el objetivo. No permitimos que Dios hable, hermanos. Y al final, y cuando el servicio, o cuando ya paré, empezó la palabra, y me senté, el hermano ni por sueños, hermano. Y exactamente esa voz. Pero es que Dios habla en diferentes maneras. Amén. Pero tenemos que estar dispuestos. Y este jovencito le dice, habla, Señor. Aleluya. Tenemos que estar atentos. Amén. Dios siempre habla. Sí, Señor. A tiempo, dice la palabra del Señor, y aún hasta fuera de tiempo. Amén. A veces es demasiado tarde. Tenemos que aprovecharlo a tiempo. Sí, Señor. Alabado es el nombre del Señor. Hay algo muy importante, que cuando Jeremías, amados hermanos, en el capítulo 33, amados hermanos, dice la palabra del Señor que él estaba preso, hermanos.
y estaba atado de manos y pies con las cadenas. Y dice que ni tan siquiera lo habían metido dentro de la cárcel, ni tan siquiera en el calabozo, hermanos. Estaba en el patio nada más. Yeah. Quizás llovía, alumbraba el sol, lo que fuera, amados hermanos, mas sin embargo, ahí lo tenían como el mayor delincuente. Pero dice la palabra del Señor, amados hermanos, que Dios estando ahí, amados hermanos, preso, Dios le habla, amados hermanos. Amén. Dios le habla. Pero dice la palabra del Señor que le habló por primera vez. Amados hermanos, mire, es que Dios cuida de sus hijos. Aleluya. A pesar de la situación que se puede encontrar, quizás hoy nosotros no estemos presos ni encadenados. Pero hay momentos que Satanás, que Dios lo reprenda, nos deprime, amados hermanos. Así es. Nos detiene y nos encadena. Mas sin embargo, Dios está dispuesto hacia nosotros para que nosotros podamos entender que Él está dispuesto para hacernos libres. Aleluya. Dice la palabra del Señor que le dice, ese texto hasta los niños se lo saben: clama a mí y yo te responderé. Amados hermanos, es importante que no importando la condición en la que en la iglesia se puede encontrar cualquier ser humano, lo importante es que el hombre abra su boca. Amén. Aleluya. Hable con Dios, hermanos. Sí, Señor. Por eso es que a veces no logramos nada y nos conformamos que otro hable por nosotros, que otro ore por nosotros, y no está malo. Yeah. Y nosotros tranquilitos, hermano. Hasta se envidia el mensaje. Oren, pastor, ore, hermanito, y es que el mensaje es tan grande, el encargo es tan grande, y nosotros no hacemos nada, hermano. Hay que ser honestos. Aleluya. Y Él dice, clama a mí. Lo importante es hablar con Dios. Amén. Amados hermanos, Él clama a Dios, hermanos, para que Dios le responda. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré o te mostraré cosas grandes, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios está interesado en hacer algo grande en medio de este pueblo? Amén. Tenemos que creerle. Señor, Y no aleluya. solamente creerle, tenemos que hablar con Dios. Amén. Aleluya. Cosas grandes, amados hermanos. Lo que pasa es que nos conformamos con un poquito. Yes. Pareciera que ya estamos llegando hasta el cielo. Con un poquitito, amados hermanos, el Señor quiere mostrarnos cosas grandes, que ocultas, que nadie las sabe, hermano, que nadie las conoce, dice alabado. Es el nombre del Señor. Solamente Dios conoce lo que tiene reservado para cada uno de nosotros, pero quiere que hablemos con Él. Bendito es el nombre del Señor. Ese es el propósito de nuestro Dios, que hablemos con Él. Amados hermanos, me impacta cuando yo veo este precioso pasaje de Malaquías capítulo 3 y el versículo 1. ¿Qué dice la palabra del Señor? Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros